Pues entonces empezaremos ya. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores del evento y en especial al doctor Alfredo Martínez por invitarme a participar con esta presentación titulada Relación de la microbiota con la dieta mediterránea. Bueno, como saben, la microbiota es una comunidad muy compleja de microorganismos que reside a lo largo del tracto gastrointestinal y en ella podemos encontrar bacterias, arqueas, hongos, protozoos y virus. Aunque es verdad que hasta la fecha la mayor parte de los estudios realizados se han focalizado fundamentalmente en bacterias. Aunque son muchos los filos de bacterias existentes en la naturaleza, en nuestro tracto digestivo predominan fundamentalmente dos, los firmicutes y los bacteroidetes. Hay algún otro, pero se encuentra representado en mucha menor proporción. Como decimos, estas bacterias habitan a lo largo de todo el tracto gastrointestinal, aunque es verdad que va incrementando la cantidad de bacterias que encontramos conforme vamos avanzando. Así, por ejemplo, mientras que en el estómago tenemos entre 10 a la 2 y 10 a la 4 bacterias por mililitro, cuando llegamos al final al colon tenemos ya 10 a la 11 bacterias por mililitro. También cambia el tipo de filos, porque el ambiente en el tracto gastrointestinal va modificándose. Piensen, por ejemplo, en los cambios de pH. Bien, en situación de salud, digamos, cuando tenemos lo que decimos eubiosis, hay una elevada diversidad, hay una gran variedad de bacterias y un adecuado equilibrio entre los distintos filos. En esas circunstancias, la microbiota ejerce efectos beneficiosos sobre nuestra salud. Por ejemplo, a nivel metabólico, pues permite la producción de vitaminas o de ácidos grasos de cadena corta debido a la fermentación de la fibra. También hay efectos beneficiosos sobre la estructura de la pared intestinal. En concreto, pues permite el crecimiento y diferenciación del epitelio celular, el crecimiento y desarrollo de las vellosidades o la correcta adhesión de las células del intestino. Y también participa, por ejemplo, en funciones de tipo inmune. Sin embargo, esto no siempre es así. Hay veces se produce una situación que se llama de disbiosis, es decir, la diversidad disminuye y se altera el equilibrio entre los distintos filos, disminuyendo la presencia de bacterias beneficiosas. En estas circunstancias aumenta la producción de mediadores proinflamatorios, como por ejemplo el hipopolisacárido, y aumenta también la permeabilidad de la pared intestinal, con lo que ese lipopolisacárido puede atravesar esta pared, llegar hasta el sistema circulatorio y de allí acceder a los diferentes órganos y tejidos, donde a través de la interacción con receptores TLR2 produce un proceso de inflamación. Debido a todo ello, hoy en día se sabe que esta disbiosis, esta alteración en la microbiota, está en la base del origen de muchas patologías que tienen una inflamación de bajo grado en su origen, como por ejemplo la obesidad, las patologías cardiovasculares, la diabetes de tipo 2 o la enfermedad del hígado graso no alcohólico. La verdad es que establecer la composición, digamos, control de referencia estándar es muy difícil. Hay una gran variabilidad interindividual porque esta composición depende de numerosos factores. Por ejemplo, de los genes del individuo, de su edad y su sexo, de la dieta que lleva o de la actividad física que realiza, si presenta estrés o no, y de la ingesta de una serie de sustancias como, por ejemplo, antibióticos. Si nos centramos en la dieta, sabemos que las dietas que son ricas, por ejemplo, en fibra y en polifenoles, que es lo que ocurre con la dieta mediterránea a la que vamos a pasar a continuación, pues el seguimiento de esas dietas lleva a una situación de eubiosis. Sin embargo, las dietas que solemos consumir en países occidentales, muy ricas en grasa saturada y en azúcares simples, conduce a una situación de disbiosis. Centrándonos ya en la dieta mediterránea, bueno, recordaremos que es un patrón de alimentación que se caracteriza por una elevada ingesta de cereales integrales, frutas, verduras, legumbres y frutos secos. Un patrón en el que el aceite de oliva es la principal fuente de lípidos, en donde hay un consumo moderado de pescados, de huevos y de productos lácteos, un consumo bajo de carne roja, de azúcares simples y de grasa saturada, y un consumo moderado de vino, incluido en las comidas. Y sabemos que este patrón está asociado con claros beneficios sobre la salud. Bien, para ajustarnos al tiempo, me voy a detener únicamente en tres de los componentes de la dieta mediterránea: la fibra, la grasa y los polifenoles. En cuanto a la fibra, hay que decir que tiene un efecto prebiótico, es decir, permite el crecimiento específico de determinadas bacterias beneficiosas, ya que supone un alimento para este tipo de bacterias. Entonces, esta dieta mediterránea, caracterizada por un alto contenido en fibra, permite tener una masa bacteriana en nuestro tracto intestinal mucho mayor, una mayor diversidad y una gran producción de ácidos grasos de cadena corta.
Ácidos grasos que sabemos que tienen efectos muy beneficiosos sobre la salud. Por ejemplo, pues el propionato permite la reducción de la producción de colesterol en el hígado, lo que a su vez nos ayuda a mantener una colesterolemia adecuada. También estos ácidos grasos están relacionados con la respuesta inmune, o por ejemplo el acetato está involucrado en la producción de ciertos neurotransmisores a nivel cerebral, y el butirato está muy relacionado con la integridad de la pared intestinal en el colon, porque es el sustrato nutricional favorito de los colonocitos. Bien, si pasamos a la grasa, hay literatura científica que nos indica que la grasa saturada tiene efectos muy negativos porque incrementa la relación Firmicutes-bacteroidetes, reduce la presencia de bacterias beneficiosas, altera la capa de mucus, produce inflamación intestinal. Bien, como ya hemos dicho, en el patrón mediterráneo la grasa saturada es escasa, por lo tanto estos efectos negativos no se dan. Y por el contrario, lo que sí apreciamos son los efectos beneficiosos de la grasa monoinsaturada, que es más abundante en la dieta mediterránea, puesto que, como hemos dicho, el aceite de oliva es la grasa fundamental, la fuente fundamental de grasa. Entonces, aquí lo que observamos es una disminución de la relación Firmicutes-bacteroidetes, un incremento en la diversidad de la microbiota y un incremento en la producción de estos cadena corta que, como hemos visto, pues tienen efectos muy beneficiosos sobre él. Y pasando ya a los polifenoles, bueno, pues comentar que esto es un conjunto de moléculas de estructura química muy variada. En función de la estructura se clasifican en distintos grupos y subgrupos, y hay mucha evidencia científica que indica que presentan efectos muy beneficiosos sobre la salud. Efectos que se apoyan en parte en sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Pero en la actualidad también se sabe que parte de estos efectos beneficiosos pueden deberse a los cambios que producen en la microbiota intestinal. La relación que se da entre los polifenoles y la microbiota intestinal es bidireccional. Por un lado, los polifenoles tienen un efecto prebiótico, es decir, actúan como sustrato específico para el desarrollo de ciertas bacterias positivas, y como consecuencia de ello encontramos una disminución de la producción de mediadores proinflamatorios y un aumento en la de mediadores antiinflamatorios. Pero si lo miramos en sentido contrario, tenemos que decir que la microbiota también actúa sobre los polifenoles. Lo hace de la siguiente forma: cuando ingerimos polifenoles, una fracción más o menos elevada, dependiendo del tipo de polifenol, es absorbida y sufre el metabolismo de fase 2, tanto en el intestino como en el hígado, generándose así metabolitos secundarios. Pero la parte del polifenol que no ha sido absorbido continúa su camino hacia el colon, donde al encontrarse con la microbiota intestinal es fermentada por estas bacterias, producen lo que llamamos los metabolitos microbianos. Estos metabolitos atraviesan la pared del intestino, llegan a los órganos y tejidos y ahí ejercen efectos beneficiosos sobre la salud. Se cree que gran parte de los efectos beneficiosos atribuidos a los polifenoles en realidad se deben a estos metabolitos microbianos. Bien, y ya para ir acabando, he traído 3 ejemplos de 3 estudios que ilustran algunos de los aspectos que estamos comentando. Respecto a la fibra, por ejemplo, este estudio demuestra que efectivamente existe una correlación significativa y positiva entre la cantidad de acetato en las heces y la cantidad en general de ácidos grasos de cadena corta y la ingesta de fibra. A mayor ingesta, mayor cantidad de estos ácidos grasos en las heces. Este otro estudio, que es preclínico, realizado en ratas que presentan hipertensión y que fueron alimentadas con una dieta enriquecida en aceite de oliva virgen durante 12 semanas, en la que los investigadores midieron la composición de la microbiota y la presión arterial, pues se observó que esta dieta enriquecida con este aceite pues aumentaba la producción de ciertas bacterias y en concreto el Clostridium 4 presentaba una correlación significativa con la presión arterial. Recordar que estas bacterias son productoras de ácidos grasos de cadena corta, por lo tanto los investigadores lo que propusieron es que el aceite de oliva virgen modificaba esta composición de la microbiota, lo cual generaba cambios en los ácidos grasos de cadena corta, lo cual influía en la presión arterial. Un estudio, para ilustrar un poco los efectos de los polifenoles, se realizó en personas sanas y en personas con síndrome metabólico, que recibieron durante 30 días vino tinto rico en polifenoles y tras un periodo de lavado de 15 días vino desalcoholizado. Hicieron estas 2 intervenciones para desechar el alcohol en la ingesta del vino. Bien, observaron que en ambos casos, en el vino normal y en el desalcoholizado, se producía un incremento claro de bacterias positivas para nuestra salud y una disminución de alguna bacteria que tenía un efecto negativo.
Además, en el análisis de regresión observaron que el incremento de Actinobacteria y Lactobacillus y el de la disminución de Clostridium predecían en cierto porcentaje la reducción de triglicéridos, y la reducción del Clostridium también predecía la disminución de la proteína reactiva C. Y por otro lado, el incremento en bifidobacterias y en fecalobacterias estaba asociado con la reducción del colesterol y de los niveles de glucosa. Por lo tanto, los investigadores concluyeron que una intervención corta con polifenoles de vino modificaba la microbiota intestinal y estos cambios estaban relacionados con las modificaciones metabólicas positivas que se habían observado. Bueno, pues ya para acabar, las conclusiones que podemos extraer de esta pequeña presentación es que la dieta mediterránea proporciona una serie de componentes, entre los que se encuentran la fibra, los ácidos grasos monoinsaturados y los polifenoles, que inducen efectos beneficiosos sobre la composición de la microbiota y la integridad de la pared intestinal, y que estos cambios, bien de manera directa o de forma indirecta a través de los ácidos grasos de cadena corta, parecen estar relacionados con los efectos beneficiosos sobre la salud que tiene este patrón de alimentación. Pero, por último, que la mayor parte de los estudios hasta la fecha se han limitado a hacer estudios de correlación o estudios de regresión. Por lo tanto, serían necesarios más estudios que permitieran establecer una relación causa-efecto entre los cambios en la microbiota y los cambios en metabólicos producidos por este patrón de alimentación, así como establecer mecanismos de acción que los relacionen. Bueno, pues por mi parte esto es todo. Muchas gracias por su atención y disculpe nuevamente el problema que hemos tenido al principio. Muchas gracias.